¿Quieres estar libre de la adicción porno, la masturbación y la lujuria, que son la masturbación y el pecado de la pornografía? Gálatas 5, 22-23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, templanza. No hay ley. Masturbation, el porno y la lujuria son malvados contra ellos. Por tanto, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31. Masturbation y la pornografía a Dios, sino que son solo nuestro placer corporal mundano. 1 Corintios 6. 18-20 dice: huid de la inmoralidad sexual. Todos los demás pecados que comete una persona están fuera del cuerpo, pero quien peca sexualmente, peca contra su. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo, que está en vosotros, a quien habéis recibido de Dios? No eres tuyo, fuiste comprado por un precio. Por tanto, honren a Dios con sus cuerpos. Cerrar comillas. Aquí está claro que la masturbación es un pecado, ya que daños causan en una persona estas adicciones a la masturbación, la pornografía y la lujuria. Los efectos nocivos son numerosos y también demasiado graves como para ser atendidos. Físicamente afecta mucho al cuerpo. Una persona se vuelve débil y cansada. Sobre el cansancio que causa son sorprendentemente altas. La fertilidad de una persona se ve afectada con el paso del tiempo. Debilita el cerebro y afecta la memoria. Para los estudiantes, sus estudios se ven afectados, en términos de capacidad de aprendizaje y memoria, para recordar. Las características de la vejez de una persona se vuelven rápidas. O, en otras palabras, la juventud se está deteriorando eventualmente. Para cualquiera que esté trabajando, la eficiencia se ve afectada debido a debilidades en el cuerpo después de cada masturbación y, por lo tanto, la sed de lujuria también aumenta cada vez que uno pasa por una persona del sexo opuesto. Con el tiempo, los huesos se debilitan y las articulaciones se ven afectadas. Comenzarán a reducirse y pueden afectar las articulaciones por medio de dolor, bloqueos o de diversas formas. A veces, la masturbación excesiva puede incluso afectar el sistema digestivo. Dado que nuestro cuerpo es en sí mismo una gran obra maestra de Dios, vuelve a la normalidad, pero sí afecta a los órganos internos de la digestión, lo que puede provocar falta de apetito o incomodidad para comer aunque tenga hambre, o problemas de movimiento y muchos problemas, otros, más propenso a las enfermedades, que con índices más altos de masturbación. La capacidad de uno para resistir las enfermedades se ve. Veamos cómo afecta mentalmente. Afecta la capacidad mental de una persona, afecta las emociones, la fuerza de voluntad y el intelecto de una persona. Debilita la capacidad de aprender cosas nuevas, lo que afecta principalmente a estudiantes y profesionales. El poder de la memoria de una persona. La falta de interés por hacer las cosas es otra consecuencia. La pereza aumenta rápidamente con la frecuencia de la masturbación. El enfoque de la mente es otra cosa importante que puede afectar cualquier cosa que esté haciendo. Si afecta los estudios. Si eres un profesional, tus trabajos se ven seriamente afectados por esto en función de tu adicción a la masturbación, la pornografía y la lujuria. Afecta a cualquier profesión en la que te encuentres. Por lo tanto, independientemente de quién sea la eficiencia en las acciones, afecta las virtudes morales de una persona y por tanto los sentimientos y emociones hacia otros seres que nos rodean se ven afectados. Esto da como resultado un cambio de actitud y puntos de vista de una persona, lo que puede afectar la relación entre los demás.
Por tanto, el estado mental se ve finalmente afectado. Las relaciones se están contaminando y, a pesar de la buena mente, la calma mental se ve afectada, lo que puede afectar todo lo que haces. Conduce gradualmente a la depresión, que ya personas debido a este problema. Pero lo extraño es que la gente no reconoce que estas impurezas causaron esta depresión. La mayoría de las personas recurren a las mismas cosas para deshacerse de la depresión, pero, a su vez, los debilita aún más a la depresión. Así el ciclo continúa y uno se conduce hacia el peligro. La inestabilidad mental es otro factor. Puede ser de diferentes intensidades en cada persona. Por lo tanto, una persona puede volverse loca, pero simplemente hacerse de ellos, uno puede volver lentamente a la normalidad, lo cual es algo comprobado, aunque difícil. La fuerza de voluntad de una persona se ve afectada. Puede contaminar la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad generada por un punto de vista moral se siente ligera, pero es muy fuerte y eventualmente conduce a un éxito inesperado. Pero la fuerza de voluntad general lujuria está contaminada y tiene muchas virtudes perversas mezcladas con ella, que parecen ser fuertes para la persona. En realidad, parece ser fuerte en la mente de uno, pero no lo es realmente. Puede parecer prometedor al principio, pero eventualmente la voluntad en sí misma se debilita y no es tan fuerte como si esa persona lo hubiera hecho, sin los efectos de estos. La naturaleza sádica crece en una persona y uno se vuelve malvado en sí mismo. La mente se ve afectada por los recuerdos heridos y encuentra placer en herirse a sí misma. La calma, sin ser herido, y herir a otros. Esta naturaleza aumenta gradualmente con el tiempo hasta que uno se convierte en un animal malvado en sí mismo. Uno nunca obtiene placer y satisfacción de la mente, aunque haga algo, sin dejar esta naturaleza. Es entrenada correctamente. La capacidad de la mente para eso se ve afectada por la adicción repetida a estos. Algunas personas buscan encontrar la esclavitud en sí mismas y en otros. La naturaleza de la esclavitud en mente es una consecuencia crítica de esto, y la esclavitud de otros son los pensamientos que prevalecen en la mente de esa persona. Uno desea convertirse en esclavo de otros y encuentra placer en hacerlo, lo cual es una enfermedad mental. Del mismo modo surge la naturaleza de la dominación. La gente encuentra estabilidad mental. El chantaje a la naturaleza crece en la mente y uno encuentra placer en eso. Este estado mental también es el resultado de la lujuria. Uno crea un mundo imaginario de placer y lujuria y desea vivir allí, ganancias, pero tienta a disfrutar sin ningún trabajo duro, sino mediante trampas o cualquier método, pero no deja que uno piense en trabajar. Trabajar y ganar dinero es un deber básico de una persona, pero esto conduce a una mentalidad inadecuada que lleva a hacer de los placeres. Produce inestabilidad mental de muchas formas. Aquí ahora podemos ver sus efectos espirituales. En primer lugar, debemos saber que esto es un pecado. Una persona que desee vivir como un hijo de Dios debe estar libre de la masturbación, la pornografía y la lujuria. Afecta la naturaleza espiritual de una persona de muchas formas. Afecta principalmente al componente espiritual de una persona. Al estar en este pecado, uno es arrastrado hacia otros pecados. Esto lleva al ser humano hacia el sadismo. El chantaje a la naturaleza donde, la esclavitud, los placeres corporales, la naturaleza dañina, etc. Uno encuentra placer en uno mismo y en la naturaleza herida de los demás. El Espíritu de Dios en el hombre comienza a menguar. La naturaleza divina de Dios en el hombre se ve grave afectada. El hombre pierde sus cualidades divinas.
Se pierde gradualmente la alegría y la vida espirituales. Está sucediendo adulterio que debilita el espíritu. Razones para caer en el pecado de la lujuria. 1 Pedro 5:8 dice: esté alerta y de mente sobria. Tu enemigo, el diablo, ronda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Resístale, permaneciendo firme en la fe, porque por el mismo tipo de sufrimientos, como se ve claramente en la palabra de Dios, es Satanás quien intenta con entusiasmo una manera de conquistar el espíritu de un hombre. Entonces, usa la debilidad de la lujuria para obtener almas. Demonios de la lujuria. 1. 2. Discutiremos en detalle pronto sobre la influencia demoníaca en este pecado de lujuria y pornografía. Una persona herida mental o espiritualmente cae en este pecado más fácil y rápidamente que los demás. Quien no tiene cuidado cae en esto, propenso a la pornografía y la lujuria. Estar más expuesto a fuentes de placer sexual conduce regularmente a caer en el abismo de la lujuria. El odio en la mente puede conducir a la violencia y eventualmente a la lujuria. La falta de perdón es una fuente importante a los videos y chats. Puede conducir a aperturas hacia la lujuria, atrayendo chats y videos, finalmente terminando en esclavitud del pecado de la pornografía y la lujuria. Hay numerosas razones que conducen a este pecado, pero acabo de mencionar algunos de los prioritarios. Es cómo deshacernos de esto, así que intentemos enfocarnos. Hay muchas maneras de hacer esto. Necesitamos calmarnos y liberarnos de este pecado. Como ya hemos visto, los efectos negativos de este pecado que afecta física, mental y espiritualmente a una persona en niveles más profundos. Así, estar en este pecado ácida físicamente sana en esta tierra, pierda la calma mental, la alegría y la divinidad de la vida y, sobre todo, pierda el espíritu en esta tierra y después de la vida. Por tanto, esto no es un asunto menor, pero una preocupación seria. Hay que cuidarlo, no tenga éxito en la vida, para vivir en paz y alegría, para una buena vida familiar, para una buena relación, para una armonía espiritual con el Padre Dios, y para todo. Este es un aspecto importante a cuidar. Estas adicciones parecen tan pequeñas que nos acostumbramos. Nunca imaginamos cuán peligroso y serio es hasta el momento en que nos damos cuenta de los efectos negativos que tiene en el cuerpo, la mente o el alma. Queridos, espero que hayan entendido lo seriamente que tenemos que lidiar con esto. Amamos esto, porque casi hemos concluido en nuestra mente que esto es algo que está más allá de nuestra capacidad de deshacernos. Algunos ignoran esto después de comenzar a pensar que esto no es pecado, sino algo biológico en nuestro cuerpo. Lo biológico es diferente. Estamos pasando ahora por el aspecto biológico. Se nos da la necesidad sexual de reproducción dentro de una familia entre cónyuges. Para los que no están casados hay varios otros métodos para convertir la necesidad sexual en formas productivas y buenas que se pueden excelente. Si surge alguna duda al respecto, ahora podemos ver soluciones prácticas una por una sobre cómo deshacernos de este mal en nosotros. Veamos uno a uno. Aléjate físicamente y huye de la fuente de las tentaciones del mal. Como se ve en Génesis 39, podemos ver cómo José se escapó de la fuente donde fue invitado por adulterio por la esposa de Potifar. Muchos de nosotros pensamos habitualmente que ¿qué hay de malo en ello si ambos se involucran de mutuo acuerdo y que no perjudica a nadie y nadie se va a enterar? Es simplemente disfrutar del placer, y aquí nadie está violando o haciendo daño al otro. Pero eso no es cierto. La verdad es que es un pecado para con Dios, y quien peca le está causando dolor a Dios. Huyó de la fuente de la lujuria y el adulterio. Es posible que no siempre encontré tentaciones como tales,
Pero nos encontramos con invitaciones de Satanás exactamente como esta, para ver películas pornográficas, videos y chats embriagadores de lujuria, y conversaciones contaminadas con lujuria. Todo esto hace que el alma de uno se contamine con este mal y uno esté pecando. Como Jesús dijo claramente: pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón, en Mateo 5:28. Por lo tanto, cada vez que nomos de la fuente del pecado, estamos atrapados en caer como presas del mal de la lujuria y la pornografía. Siempre salga de la fuente. 2. Divertirnos físicamente y también ganar energía física y buena forma a mover físicamente nuestro cuerpo. Como mínimo, camine por la casa o, si es posible, haga un pequeño ejercicio durante 2 a 5 minutos, o haga abdominales y así cambie física del cuerpo de la necesidad sexual a la aptitud física. Así, la necesidad sexual se convertirá en fuerza física. En realidad, aquí al hacer la masturbación después de caer en la lujuria, se pierde fuerza física, pero al hacer ejercicio físico, se gana. Bajas no están limitadas aquí. La fuerza física obtenida al convertir esto en 5 minutos de ejercicio físico es más de lo que se gana haciendo lo mismo de otra manera, incluso durante 20 minutos. No significa que uno tenga que crear una tentación y hacer ejercicio. Funciona solo cuando sucede accidentalmente, cuando estamos expuestos a una tentación, y con nuestra fuerza de voluntad, y deseamos ser buenos y fuertes, espiritual, física y mentalmente. Si tratamos de convertir la tentación y la necesidad sexual en energías positivas, en poderosa energía física, cuando hacemos ejercicio físico para convertirlo en fuerza física. La tercera solución son los ejercicios de respiración y la energía mental. Como ya mencionamos, la tentación sexual y la necesidad se pueden convertir en otra forma de energía. Se puede utilizar para adquirir fuerza mental. Para eso, primero aléjate del asqueroso ejercicio físico, para orientarnos a huir de las fuertes garras de la tentación. Una vez que te agarres a ti mismo después de hacer un poco de movimiento físico mediante el ejercicio, o incluso caminar o hacer abdominales, hacer ejercicios de respiración, y tu mente, da limpieza y fuerza al cuerpo mental. Aquel que es emocionalmente débil comienza a liberarse de algunas de las emociones negativas dentro de sí mismo. Esta es una muy buena solución para personas con debilidad mental, inestable, sufren depresiones. Por lo tanto, aléjese de la fuente de la tentación y haga algunos pasos de ejercicio físico y luego pase al ejercicio de respiración, para deshacerse por completo de la necesidad sexual y las emociones relacionadas, limpiando así internas y emociones negativas, y también le da fuerza mental. Pruébelo y experimente. El cuarto consejo de solución es construir la virtud de la fidelidad a Dios y a los seres humanos. Cuando José fue tentado, ya que José fue fiel a Dios, él dice en Génesis 39:9, no hay nadie más grande en esta casa más que a ti, porque eres su esposa. ¿Cómo, pues, puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? Fue fiel al hombre y a Dios. De este ejemplo, podemos ver que se dice repetidamente que Dios estaba con él en los versículos 21 y 23 del Mi 21-23. Al ser fiel al hombre y a Dios, Dios está siempre con nosotros. Incluso si tenemos la oportunidad de disfrutar el placer sexual, pero huyendo de él y siendo fieles a nuestro cónyuge y prójimos, y por encima de Dios al no pecar, Él está. Es necesario explicar qué tendremos si tenemos a Dios con nosotros. Simplemente medite el Salmo 91, para ver la protección de un hombre con quien Dios está allí. No solo allí, en todas partes de la Biblia.
uno puede encontrar que Dios está listo para hablarle a un hombre que ama a Dios y es fiel a Él. El hombre está completo y completamente protegido a partir de entonces. Recordemos y probemos nuestras formas de ser fieles al hombre y a Dios siempre. Esta profunda fuerza de voluntad en nosotros nos protegerá del pecado de la lujuria. El quinto consejo de solución es atar a los demonios y eliminarlos de nosotros. Esto es muy importante para saber que muchas veces la lujuria es el resultado del ataque demoníaco. El espíritu demoníaco de la lujuria es un mal muy fuerte. Siempre es fácil, especialmente cuando uno es débil en el Espíritu de Dios. En tal caso, los métodos anteriores pueden no ser suficientes para salvarnos de la batalla contra el mal. Recuerde el hecho de que es una batalla contra el mal. Mateo 18 dice: de cierto os digo que todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Luego diga a los demonios que se vayan en el nombre de Jesucristo. Hágalo con confianza. Siendo los propios hijos de Jesús, se nos ha dado esta promesa para salvarnos a nosotros y a otros del mal y estar cerca de Dios. Aprenda este versículo y con fe en Jesús, simplemente continúe diciéndolo como un mandato y pídale al mal que huya de adentro y pida que no haga esto repetidamente con fe en la palabra y promesa de Dios. Somos débiles, pero el Dios que nos prometió es fuerte y podría manejarlo. Use su promesa y esté a salvo del mal. Ahora explicaré por qué se dice que es el ataque demoníaco. En Lucas 8 ver después de esto, Jesús viajó de un pueblo y pueblo a otro, proclamando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él estaban los 12, y también algunas mujeres que habían sido curadas de malos espíritus y enfermedades. María, ya han salido 7 demonios. Juana, la esposa de Chuza, el administrador de la casa de Herodes, Susana, y muchos otros. Estas mujeres estaban ayudando a mantenerlas con sus propios medios. Aquí, de la palabra de Dios, podemos ver que María de Magdalena, demoníaca, y, a través de Jesús, se deshizo de la influencia demoníaca. Podemos ver en ella que fue entregada al adulterio y fue salvada de ese pecado después de encontrarse con Jesús en su vida. Aquí, la influencia demoníaca la llevó al adulterio pero cuando Jesús vuelve a su vida, se salva de la influencia demoníaca y el adulterio. A lo largo de la Biblia, podemos ver que la influencia demoníaca ha causado que algunas personas adulteran, otras que se vuelvan locas mentales, como en Mateo 5. Incapacitadas para inclinarse, como en Lucas las 13 y 11, algunas se vuelven mudas y mudas, como en Marcos 9. 2.17-29, etc. Todo esto se explica para mencionar que uno puede caer en el pecado de la lujuria a través de o en otras palabras, el espíritu maligno y demoníaco de la lujuria causa la tentación que es difícil de vencer solo con esfuerzos físicos y personales, si no somos lo suficientemente fuertes espiritualmente con Cristo. Aquí podemos usar la palabra de Dios como la espada batalla contra el mal. La mayoría de nuestros problemas en la vida podrían modificarse mediante la palabra de Dios, que se explicará más adelante en otro momento, si Dios lo permite. La sexta solución es usar la palabra de Dios como espada en la lucha contra la lujuria maligna. Como se dice en Efesios 6. 10-18, podemos ver la armadura de Dios. En esta lucha contra el mal, necesitamos la armadura adecuada para ganar la batalla. 10-18. Para conocerlos en detalle, aquí citamos acerca de la espada, la palabra de Dios. Se dice en Efesios 6. 10-17, tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
levantes repetidamente y huyad del mal con el poder de la palabra de Dios como una espada. Simplemente medítalo repetidamente hasta que ganes la lucha contra el espíritu maligno. Cuanto más débil eres en espíritu, más necesitas meditar para deshacerte del mal, y medita con fe recordando que el Espíritu Santo actúa cuando usas la palabra de Dios con fe. Simplemente continúa diciendo los versículos repetidamente y al final recuperarás tu alma del mal y los demonios. Compartiendo algunos de los versículos, al menos 3 o 5 de ellos, y úsalos como espada en tu lucha contra el mal. Tu palabra he guardado en mi corazón, para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Finalmente, hermanos míos, esfuércense en el Señor y en el poder para que puedas resistir las artimañas del diablo. Efesios 6, 10-11, como pues puedo hacer esta gran maldad y pecar contra Dios. Génesis 39, 9. Hice un pacto con mis ojos, porque en 1. Si me aman, guarden mis mandamientos. Juan las 14 y 15. Sin embargo, también considero todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por quien he sufrido la pérdida de todas las cosas. Y Filipenses 3, 8. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 1 Timoteo las 6 y 11. Por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos. Los que aman al Señor, odian el mal, preserva las almas de sus santos. Los libra de la mano de los impíos. Cerrar comillas. Salmo 97 2.10. Sométete, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vos. Fuera, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Cerrar comillas. Mateo las 4 y 10. Porque en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, puede ayudar a los que son tentados. Hebreos 2, 14, que me fortalece. Filipenses las 4 y 13. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro. Por tanto, no dejes que el pecado reine en tu cuerpo mortal, para que lo obedezca. 12. Fui crucificado con Cristo, ya no soy yo quien vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cerrar comillas. Gálatas las 2 y 20. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4, 4. Vengamos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para que obtengamos misericordia y hallemos gracia que nos ayude en tiempos de necesidad. Días de su carne, cuando ofreció oraciones y súplicas con vehementes llantos y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su temor piadoso, siendo hijo sin embargo, aprendió la obediencia, por lo que padeció. Cerrar confiando en esto mismo, que el que ha comenzado en vosotros una buena obra, la completará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1, 6. Bienaventurado el hombre que soporta la tentación, porque cuando haya sido aprobado que el Señor ha prometido a los que lo aman. Cerrar comillas. Santiago la 1 y 12. Sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Resístale, firmes en la fe, sabiendo que los tentados por su hermandad en el mundo. Cerrar comillas. 1 Pedro 5, 8-9. Eligiendo más bien sufrir aflicción con el pueblo de Dios, que disfrutar de los placeres pasajeros del pecado. Hebreos las 11 y 25. Y no nos metas
Mateo las 6:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a la humanidad. Y Dios es fiel, no dejará que seas tentado más allá de lo que puedas soportar. Pero cuando seas tentado, Él también te proporcionará una salida por portarlo. 1 Corintios las 10:13. Ustedes, adúlteros, ¿no saben que la amistad con el mundo significa enemistad contra Dios? Por lo tanto, quien elige ser amigo del mundo se convierte en enemigo de Dios. Santiago 4:4 sabe cómo rescatar a los piadosos de las pruebas y retener a los injustos para castigarlos en el día del juicio. 2 Pedro 2. Ahora podemos ver la séptima sugerencia de solución. Sed del Espíritu Santo de Dios. Energícese con la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si ha recibido el poder del Espíritu Santo de Dios dentro de su espíritu, está lleno de energía y bendiciones de Dios. El Espíritu Santo te protegerá de todo mal. Él es un consolador, protector y guía en el camino correcto de Dios. Ningún mal puede tocarte si el Espíritu Santo se llena regularmente. Cuanto más deseas y tienes sed del Espíritu Santo de Dios, lo recibes. Como en Lucas 9-10, pídale a Jesús los manantiales de agua viva, Él le dará, después de lo cual no tendrá que tener sed de lujuria y deseos sexuales. Como en Juan 4:13-14. La mayoría de nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, pero no pudimos sostenernos a nosotros mismos, y tampoco estamos buscando recibir más. Lo único que el hombre necesita es el Espíritu Santo de Dios. Entonces el hombre está completo. Por eso Jesús dijo en Lucas 11:11, ¿quién de ustedes, padres, si su hijo le pide un pescado, le dará una serpiente en su lugar? 12. O si le pide un huevo, le dará un escorpión? 13. Si, pues, aunque seas malo, sabes dar, cuanto más tu Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Aquí vemos que, cuando le pedimos a Dios, Él nos dará el Espíritu Santo de Dios en abundancia de todo corazón. Todo lo que necesitamos hacer es pedir a Dios por Espíritu Santo, con un deseo ardiente y sed regularmente. En el llenado regular del Espíritu Santo, no habrá necesidad de ningún otro método. El diablo tratará de debilitar nuestra sed del Espíritu Santo, porque sabe que el hombre puede debilitarse sin el Espíritu Santo de Dios. Es vital y muy serio recordar tener sed y buscar el Espíritu Santo de Dios. No solo la maldad de la lujuria, pero ningún pecado o maldad puede tocarte con el Espíritu Santo protegiéndote. Vivamos en la protección del fuego del Espíritu Santo dentro y alrededor de nosotros siempre. 8. Oraciones y ayunos. Conviértase en energía espiritual y diversas bendiciones. Fortalecernos espiritualmente mediante oraciones y ayunos regulares. El mal de la lujuria es un mal muy fuerte, pero no es lo suficientemente fuerte frente al poder que puede cambiar cualquier cosa. Las oraciones y el ayuno son herramientas muy poderosas de un guerrero cristiano que quiere vivir como un hijo de Dios y que quiere ganar almas para que Cristo sea salvo por la eternidad con Dios. Mateo las 17:21 dice: esta clase no sale sino con oración y ayuno. También en Marcos las 9:29. 1 Tesalonicenses 5:16-18 dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en toda circunstancia, para ustedes en Cristo Jesús. Cerrar comillas. Con las oraciones y el ayuno, incluso el mal más duro puede ser eliminado, lo que puede parecer difícil a nuestros ojos. Por tanto, sé fuerte en la oración y el ayuno y gana la batalla. Por lo tanto, ayunar y dar gracias y alabar a Dios puede darnos la protección de Dios contra este mal.
También fortalece nuestro espíritu con el Espíritu de Dios. También se menciona claramente en la palabra de Dios, que esta es la voluntad de Dios para nosotros. Orando ya puede convertir el deseo sexual y las tentaciones para alcanzar la fortaleza espiritual, convertirnos en bendiciones mediante oraciones y ayuno. A través de las oraciones y el ayuno, uno debe primero deshacerse del mal y, si tiene éxito, puede pedirle a Dios numerosas bendiciones. Sin demora, poco después de que tengamos éxito en las pruebas y tentaciones obtendremos fuerza en el Espíritu por el Espíritu de Dios y la protección de los ángeles de Dios que nos rodean. Como se puede ver en Mateo las 4:11, entonces el diablo le dejó, y he aquí, vinieron ángeles y le servían. Tan pronto como tengamos de Dios, podemos suplicarle a Dios y ganarnos muchas bendiciones que Él cuida y da con amor, además de proporcionar ángeles para cuidar. Aquí debemos buscar de Dios la salvación de las almas para Cristo. Así, uno podría ganar muchas las oraciones, que serán una oración mucho más poderosa que horas de oraciones rigurosas. En este punto, también se pueden pedir otras bendiciones. Por ejemplo, los estudiantes podrían pedir buena memoria para estudiar, los trabajadores se podría pedir prosperidad. Por lo tanto, esta etapa es un punto muy crucial, donde Dios bendice abundantemente. Se pueden pedir las bendiciones necesarias. Recuerde agradecer a Dios y luego pedir principalmente bendiciones para ganar muchas almas para Cristo, bendiciones para ti y para los demás. Todo esto se suma a la protección de los ángeles que te rodean y la fuerza espiritual obtenida. Pero también recuerde tener sed del Espíritu Santo y crecer espiritualmente, que simplemente pedirlos una sabia solicitud puede darte abundantemente. Así, a través de las oraciones y el ayuno, uno puede deshacerse del mal de la lujuria, la pornografía y la masturbación, y además puede obtener muchas bendiciones de Dios. 9. Confesión a Dios sobre los pecados. La confesión es una herramienta muy poderosa en esta guerra contra el mal. La lujuria y la pornografía son males de los que, después de la adicción o incluso de algunas pruebas, es muy difícil deshacerse de ellos. No son suficientes la mayor parte del tiempo. Aquí viene la importancia de la confesión. La confesión, como sabemos, nos ayuda a estar libres de los pecados cometidos. Pero hay otro poder importante de la confesión que muchos de nosotros no conocemos. La resistir el mal. Cada vez que cometemos un pecado, nuestra resistencia vuelve a disminuir hacia el mismo pecado. Pero si uno hace la confesión con un corazón puro y un verdadero espíritu de arrepentimiento, no solo se le perdonan los pecados, sino que se recibe el poder y se puede vencer la tentación de la masturbación, la pornografía y la lujuria mejor que nunca. La confesión regular con un espíritu de arrepentimiento en nosotros cambia nuestro espíritu de acuerdo con el Espíritu de Dios. Por lo tanto, la confesión es un arma contra la pornografía y la lujuria, para obtener poder, para resistirlo. 10. Utilice las promesas de Dios para ayudarse a sí mismo del mal. Hay numerosas promesas. Aquí se cita 1. Juan las 14:13 dice: todo lo que pidáis en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. La promesa de Dios y, como sabemos, la promesa de Dios es segura, lo cual no es como nuestras débiles promesas humanas. Se da una palabra y se asegura. Todo lo que tenemos que hacer es creer en Jesús y sus mandamientos con un corazón puro y pedirle a Dios las bendiciones, y, usando la promesa, podemos pedirle a Dios que nos ayude de la maldad de la masturbación, la pornografía y la lujuria. Si amamos a Dios y pedimos con un corazón puro, Dios nos concederá nuestro deseo.
Dios lo dará con más alegría cuando sea para acercarse a Dios. Así que usemos las promesas para crecer en Cristo. Para citar uno más, Mateo 18:19 dice de nuevo, en verdad les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en los cielos lo hará por ellos. Aquí podemos usar esto rezando juntos y el uno por el otro por una causa común para ayudarnos mutuamente a deshacernos de esta adicción a la pornografía, el masturbation y la lujuria de nuestras vidas. Esto nos ayudará a cumplir el deseo, porque es una promesa de Dios. Aquí podemos hacerlo en equipo o como grupos celulares, y las oraciones mutuas y el apoyo basado en las promesas de Dios pueden usarse para el bienestar de los demás y para el mundo para salvar almas. Soluciones para deshacerse del porno y la lujuria. Huye de la fuente de las malvadas tentaciones. Desviarnos físicamente para ganar energía física. Ejercicios de respiración y energía mental. Construye la virtud de la fidelidad a Dios y a los seres. Usa la palabra de Dios como espada en la lucha contra la lujuria maligna. Tenga sed y ore por el Espíritu Santo de Dios. Oraciones y ayuno. Conviértase en energía espiritual y bendiciones. Confesión a Dios sobre los pecados. Utilice las ventajas de estar libre de lujuria y pornografía. Se pueden obtener como alegría espiritual, vida eterna, prosperidad y crecimiento en esta vida en la tierra, físicamente sano, mentalmente sano y fuerte, buenas relaciones, heridas, curación de las relaciones muy afectadas con el tiempo, bendiciones a los descendientes por generaciones. La mano de apoyo de Dios siempre está con nosotros. Éxito en nuestra carrera y acciones que realizamos. Vida familiar buena y bendecida. Uno de estos puede tratar de resolver este problema. Con seguridad puede encontrar que cambia. Porque la palabra de Dios prometió estos y cuando guardamos su palabra. Recuerde que Lucas 1:37 dice, porque ninguna palabra de Dios fallará jamás, de seguro nos bendecirá estos asuntos. Hagamos nuestros esfuerzos para ser sanos y ver cuánto nuestro amoroso Padre Dios nos bendecirá a todos. Con el verdadero Espíritu de Dios, queridos, deseando a todos una vida santa con Dios, libres del mal de la concesión. Puede ser difícil ser completamente gratis. Recuerde en Mateo 19:26, la palabra de Dios dice, para el hombre esto es imposible, pero para Dios todo es posible. También en Filipenses 4:13. Todo esto puedo hacerlo a través del que me fortalece. A través de Cristo Jesús, podemos hacer esto. Dios te bendiga. Suscríbete al canal y comparte tus experiencias. Dios esté